Poderoso Dios. Lo tenemos, amén. Amén. Gloria a Jesús. Salmo 144, versículo 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? Oramos. Poderoso Dios, una vez más, Señor, te adoramos. Agradecemos que nos permitas reunir, Señor. Que tu Espíritu Santo nos reúna para adorarte, para bendecirte. Y ahora, Señor, para adorarte, escuchando tu palabra, Dios. Danos corazón entendido, Señor. Edifícanos sobre la fe que una vez nos has dado, Dios. Bendícenos a través de ella, Padre. Enséñanos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te agradecemos, poderoso Dios. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Poderoso Dios, gloria a Jesús. Poderoso Santo, Jesús. poderoso, aleluya, maravilloso Dios. Voy a estar predicando Milagroso con el Jesús. tema, gloria al Señor. ¿Qué es el hombre? Amén. Cuando hablamos de hombre, quizás ya hemos hablado un poco de esto antes. Cuando hablamos del hombre, estamos hablando de término masculino y término femenino, ¿no? No solamente de los varones, sino de las varonas también. Gloria a Jesús. ¿Qué es el hombre? Gloria a Dios. En primer lugar, gloria a Jesús, el salmista, después de que en el salmo que leímos, después de que ha dado gloria a Dios, apenas al tercer versículo, ya quedó estupefacto, admirado, asombrado. Y mientras está cantando, llega el momento cuando se vuelve a Dios. Su cántico es a Dios, pero se vuelve constantemente y dice: oh Jehová. Solamente en esa palabra vemos admiración. Escuchamos la admiración del salmista cuando dice: oh Jehová. Santo, aleluya. El versículo anterior reconoce que es Dios el que lo ha puesto como rey. Amén. Pero en este versículo otra vez vuelve y como que despierta y dice: oh Jehová. Porque el salmista conoce a Dios, sabe quién es Dios. Amén. Aleluya. Y sabe quién es Él. Gloria a Jesús. Nosotros nunca vamos a poder reconocer a Dios tal y cual es Él o quién es Dios si primero no sabemos quiénes somos nosotros. Santo Jesús. Aleluya. Si primero no entendemos lo que significa humano, hombre, o la raza humana, cómo se mueve y cómo actúa, tampoco vamos a entender quién es Dios. Gloria a Cristo. Amén. Poderoso. ¿Qué es el hombre? Dice el salmista: oh Jehová. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre en sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Primero está admirado y después hace una pregunta sabiendo, a sabiendas, al ver la misericordia que Dios ha derramado sobre él para ponerlo donde está. Gloria a Dios. Amén. David es un campesino,
un pastor de ovejas que desde pequeño ya andaba ya cuidando los borregos, como nosotros los conocemos, las ovejas, ¿verdad? A las ovejas nosotros les decimos borregos. Y desde pequeño lo mandaron a hacer ese trabajo, el más pequeño de la familia, que se vaya al campo a trabajar. Y desde bien temprano él está conociendo a Dios. Amén. Sabiendo de dónde viene, de una familia pobre, de los pueblos más insignificantes como eran Belén, un campesino pobre de un pueblo no conocido, sabiendo de dónde Dios le ha sacado, viene a formular esta pregunta. Nosotros sabemos que los salmos son cánticos, pero son más que cánticos, palabras que salen de un corazón que está pensando. Aleluya. Las canciones no se hacen a la ligera, ni solamente porque riman, sino porque salen del corazón, hablando de los salmos. Poderoso, aleluya. Son palabras u oraciones en forma de cántico que están siendo elevados a Dios. Y el salmista, en este momento de admiración, reconociendo la grandeza de Dios y la pequeñez de Él, entonces hace esta pregunta: ¿qué es el hombre? Aleluya. ¿Qué Gloria a Dios. es el hombre en sí? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es ese ser que camina con dos pies? Que piensa, que razona, que actúa según los deseos de Él, que es libre en su mente para pensar lo que quiera. Y el salmista se pregunta: ¿qué es el hombre? Poderoso Jesús, ¿Qué aleluya. es el hombre? ¿Usted nunca se ha preguntado qué es el hombre? Porque los antiguos ya se preguntaron. Los ancianos ya se preguntaron: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Conforme a la fe que nosotros tenemos, amén. ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos? Que este santo libro que tenemos delante de nosotros, que cada uno de nosotros tiene uno en su posesión, nuestra fe es que este libro es la palabra de Dios, hablada y escrita por hombres santos a quienes Dios habló, que alrededor de 1500 años se llegó a recopilar la Biblia o el libro que hoy Poderoso, tenemos. aleluya. Amén. Nuestra fe principalmente, para empezar, es esta: que la Biblia que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Por ahí empezamos. Es la puerta para poder desvelar verdaderamente qué es el hombre. Santo Dios. Todas las especulaciones que se forman fuera de la Biblia, nosotros las podemos escuchar. Nosotros incluso en la escuela tenemos que pasar por una rama que tenemos que tratar de entender de dónde viene el ser humano, ¿verdad? Secularmente. Y ahí está la especulación de que no sé de dónde viene y piensan que vino de un animal, ¿verdad? Santo. Poderoso Dios, aleluya. Todos hemos Aleluya. escuchado eso. Pero bien, tenemos que tomar esa clase porque está entre las materias que se tienen que tomar en la escuela. Amén. Pero no quiere decir que eso va a quitar nuestra fe de su lugar. Eso Aleluya. no quiere decir que va a moldear ahora nuestra manera de pensar y de creer. No.
Nosotros podemos estudiar y pasar por las materias que tengamos que pasar, pero no van a cambiar nuestros principios que ya tenemos establecidos y bien fundados en la Escritura. Aleluya, amén. Gloria a Cristo. Nosotros ya sabemos qué es el hombre. Gloria a Jesús. Mientras que en muchas otras materias o en otra materia o la gente que todavía quiere tratar de descubrir qué es el hombre, tan inteligente como es, pensante, que actúa, pero que todavía no tienen una conclusión clara. Nadie puede explicar qué es el hombre fuera de la Soy Biblia. Dios. Santo, aleluya. Si no saben de dónde viene, no pueden tampoco explicar qué es el hombre. Hasta ahora sigue siendo una hipótesis de qué es el hombre y de dónde viene el hombre. Nuestra fe nos enseña de dónde viene el hombre. Aleluya. Y también nos dice qué es el hombre. Santo, amén. Amén. Esta es nuestra fe aquí fundamentada en la que abrazamos y la que estamos dispuestos a confesarla a diestra y a siniestra. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pues bien, Gloria a Dios. una vez sabiendo que la Biblia es la palabra de Dios, que es nuestra única regla de fe y de conducta y especialmente nuestro fundamento sólido para tener una vida clara, un futuro claro, entonces vamos a decir de dónde viene y entonces qué es. Amén. Aleluya. ¿De dónde viene el hombre? Para saber qué es el hombre, vamos a decir de dónde viene. ¿De dónde Gloria a viene Dios. el hombre? Viene específicamente, claramente, sin rodeos, sin confusión, de la mente y del propósito eterno de Dios. Aleluya. Un Gloria a plan Jesucristo. perfecto que Dios ha hecho con el hombre. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Qué es el hombre conforme a las Escrituras? Ahora podemos hablar de dos definiciones del hombre conforme a las Escrituras. Uno, en su estado recién creado, y dos, en su estado caído después de la creación. Uno antes de la desobediencia que él tuvo, y dos después de la desobediencia. Antes de la desobediencia, conforme a las Escrituras, el hombre es la corona, la joya, la gloria, la excelencia de la creación, de toda la materia, del universo, de los planetas, de los mundos, de las constelaciones, de todas las cosas creadas. Hablando de cosas materiales, el hombre es la suma de la gloria de la creación. Porque toda la creación y todo lo que existe o pueden ver nuestros ojos, hasta entonces Dios solamente dice, hágase, hágase, hágase y hágase, conforme a las Escrituras en el primer capítulo de Génesis. Pero ya para el sexto día, después de que ha creado los animales terrestres, entonces Dios dice, hagamos. Aleluya. Ya no dice, cree la tierra a un ser humano Gloria a que Dios. gobierne sobre la creación que hemos hecho Santo es Dios. o que he creado, sino más bien en una palabra plural, no hablando de solo uno, sino de más de uno, y nosotros entendemos que es la santa y bendita Trinidad de la que nosotros creemos. Aleluya. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Él dice, hagamos, hagamos, hagamos. Aleluya.
Dice Génesis, entonces dijo Dios, Génesis 1, 26, 27 y 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, Gloria a Dios, aleluya. conforme a nuestra semejanza. Santo. Allí está. Gloria al Señor. De nadie se dice, de ninguna otra cosa que haya sido creado, se dice específicamente que fue hecho conforme a la imagen y semejanza Gloria a Dios. de la deidad. Aleluya. Grande es Dios, De aleluya. nadie más se habla así. De nadie más se habla así. Aleluya. ¿Qué es el hombre? Está hecho a la imagen y semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aleluya. Gloria a Dios, Bendito aleluya. Poderoso es Dios. El hombre en su estado perfecto y santo viene a Gloria a ser Dios, aleluya. la imagen y la semejanza de Dios en la tierra. Él lleva el sello de Dios en él. En sabiduría, porque lo dotó de una sabiduría que nadie más ha podido tener hasta entonces. Poderoso Jesús. Solamente Cristo, que conoce todos los misterios, puede penetrar la mente de Adán y sobrepasarla. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hasta entonces Adán es la suma máxima de la sabiduría. No hay misterio que se le esconda a Adán. Amén. Todas esas cosas que nosotros andamos rebuscando para saber, hablando de nuestro estado ahora, Adán no tiene que rebuscar, sino que de su esencia la sabiduría está presente Aleluya. en su persona. Poderoso. Aleluya. Dice la escritura allí en Génesis que Dios lo puso en el huerto y también le dijo que él llame a los animales como él quiera llamarlos. O sea, Adán le puso nombre a esa inmensidad de especies que nosotros conocemos hoy día. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Poderoso, aleluya. En el estado no caído de Adán es la suma de la gloria y la majestad de Dios. Es la cosa más excelsa que jamás pudo haberse creado. Es la cosa más maravillosa. Aleluya. Gloria El a Dios. ser con más sabiduría, el ser que sobrepasa a la creación. Qué belleza, ¿verdad? El hombre. Santo, aleluya. Qué Aleluya. gloria la que Dios ha puesto sobre el hombre. Santo. Cuando dice que está hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, también resplandece el hombre en su estado de santidad hablando. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. De ahí que dice la escritura que Jesús es el segundo Adán. Fue hecho también otra de las cosas que tenemos que entender. Fue hecho para ser eterno. Para estar siempre, eternamente en comunión y en compañía con Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando fue puesto en el Edén, fue puesto para que habite eternamente en aquel lugar. En la comunión perfecta de lo que hoy nosotros Aleluya. luchamos con ayuno y oración. Dios, Aleluya. poderoso, santo. Y a veces, todavía, y no a veces, siempre, y mientras estemos en este cuerpo, tenemos solamente atisbos de lo que es la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. La gente siente algo de la gloria de Dios y siente que ya hay todo. Y no han visto nada de lo que es Gloria la a gloria Cristo. de Dios.
El Espíritu Santo abre una ventanita para que veamos lo que puede ser la gloria de Dios y nosotros nos sentimos que somos escogidos y ¿cómo se dice esa palabra? De que somos los niños bonitos de Dios. Como que nos queremos creer que somos especiales, mejor que otros, porque Dios, Espíritu Santo, nos ha abierto una pequeña ventanita para ver algo que es sumamente grande. Aleluya, gloria a Dios. Pues Adán fue creado para ver eso. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo sabemos eso? Que después de la caída, después de que han desobedecido a Dios, dice Génesis que Dios vino a pasearse en el aire del día y habló a Adán. Gloria a Dios. Parece que había una comunión perfecta y a cualquier hora del día no solamente es que Adán hablaba con Dios, sino que Dios hablaba con Adán. Qué lindo, Jesús. Aleluya. Maravilloso Dios. Una voz audible Santo. que no era atronadora como en el Sinaí. Era una voz amiga que venía a estar con Adán y hablaba con ellos y se paseaba con ellos. Poderoso Aleluya. Jesús. Grande es Dios. ¡Qué belleza! Amén. Qué Aleluya. Hoy nosotros, para escuchar la voz de Dios, tenemos que concentrarnos y leer. Nada de concentrarnos y poner la mente en blanco, como muchos dicen. No, tenemos que concentrarnos y leer. Gloria a Todo Dios. aquel que quiere oír la voz de Dios tiene que leer la Biblia. Santo. Amén. Porque la Biblia es la voz de Dios. Gloria a Dios. Lastimosamente, gracias a la caída del hombre, al pecado del hombre, hoy podemos escuchar la voz de Dios escrita, leyéndola, Grande es Dios. Aleluya. leyéndola. Y a veces el Espíritu Santo nos habla palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, pero usa las palabras que ya están aquí. Santo. Aleluya. No hay palabras nuevas. Poderoso Dios. No hay nuevas revelaciones. No existe nada nuevo debajo del sol, sino que ya está todo escrito aquí. Y en esto sabemos que es el Señor el que nos habla cuando nos la habla o nos hace entenderla de una manera clara y concisa. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Sabemos que es Él el que nos está alumbrando y nos está hablando a Poderoso través Jesús. de las mismas palabras que Él ya habló a muchos otros antes de nosotros. Sí, amén. Gloria al Aleluya. Señor. Su palabra es la única fuente que no se agota. Es la única fuente de vida inagotable que puede hablarnos a nosotros y ya les habló a los que están en la tumba hoy Aleluya. y también escucharon su voz. Poderoso. Y mañana les va a hablar a otros y también van a escuchar su voz tan fresca Poderoso como la Jesús. estamos escuchando hoy Aleluya. nosotros. Es vida. Es vida. Gloria a Gloria al Dios. Señor. Aleluya. Pero Adán, en su inocencia, fue engañado para que no pudiera vivir en esa condición para siempre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Poderoso Y Jesús. había un animal que el maligno usó para engañar a su esposa. Y entonces, al escuchar la voz de Satanás Aleluya. usando a ese animal, la serpiente, entonces se doblegan. Y toda esa gloria que tenían allí en ese momento, que Dios les dio,
toda esa gloria que ellos recibieron cuando Dios los formó del polvo de la tierra, allí se perdió. Poderoso, aleluya. Al ellos escuchar la voz de la serpiente, ellos pierden toda esa autoridad, Santo Jesús. toda esa gloria y todas esas promesas que habían antes Aleluya. de la caída. Santo Dios, Gloria aleluya. a Dios. Él les había dicho que no coman de eso. Santo Dios. Y sin en cambio ellos comieron, rechazando así lo que Dios les había dado. Gloria al Poderoso Señor, Jesús. aleluya. Gloria a Jesús. Poderoso, aleluya. Ese fue el estado del hombre antes de su caída en pecado. Aleluya. Aleluya, gloria a Y Dios. después de que ellos cayeron en pecado, el hombre se degradó de tal manera, se corrompió, vino a ser vil, vino a ser la cosa más miserable, que no tiene principios ni valores. Aleluya. Santo es Dios, aleluya. Al punto que en Génesis capítulo 6 y capítulo 7, el Señor tiene que romper y deshacer lo que Él creó. Tiene que destruirlo. Porque se ha corrompido de tal manera que Dios no le queda otra cosa que aquella obra de sus manos destruirla. Aleluya. Destruirla. Y se nos ha dicho que como en los días de Noé va a ser otra vez el tiempo cuando el Señor retorne otra vez. Como en los días de Noé va a ser la venida del Hijo del Hombre, dice el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Se dice que en los días de Noé las generaciones, la humanidad estaba tan corrompida, tan depravada. No estamos tan lejos de esos días. Amén. No estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Se casaban, se divorciaban, se volvían a casar. Había depravación de toda clase. Gloria a Cristo, aleluya. Se degradó. En el momento que pecó Adán, el hombre se degradó y ha venido a ser vil. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. En su estado caído el hombre, los animales le superan. Poderoso Jesús. Aleluya. Grande es Dios, aleluya. Los animales han venido a ser un ejemplo de cómo se tiene que servir, o cómo se tiene que trabajar, o cómo se tiene que honrar al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Mi esposa y yo estábamos hablando ayer, allá en la casa, de que ustedes saben que ella tiene un perro faldero, ¿verdad? Un perrito ahí. Un Aleluya. chihuahua, un chihuahua. Gloria a Dios. Perrito faldero. Y está dicho que una vez criado por una persona, ese perrito, el perro, todos saben que el perro dicen que es un animal leal, ¿verdad que sí? Y yo le decía, mira, cuando tú no estás conmigo, no estás aquí cerca, él viene, se acuesta aquí al lado de mi mano para que le rasque el pescuezo. Y yo estoy ahí, rascándole y él se queda ahí tranquilito. Pero una vez que tú llegas, es como que si yo desapareciera y él va detrás de ella levantando la cabeza, que ella voltea a verlo, para donde quiera que vaya, a todos lados. Es un perrito leal, fiel a ella. Ella lo crió, ella lo compró, ella lo crió, ella lo educó. Ese perrito va a ser fiel a ella hasta que se muera. Amén. Pero el ser humano no es así.
El hombre, ¿qué es el Poderoso hombre? Jesús. En su estado Aleluya. caído se ha degradado a una situación Poderoso es Dios. que no solamente sabe quién lo creó, sino que se inventa una creación donde no exista Dios para no tener que volver a Dios o darle cuentas o ser agradecido a un ser supremo. Aleluya. Poderoso Dios. El hombre no quiere a Dios, no quiere que haya un Dios. Poderoso. El hombre en su estado caído no quiere que haya un Dios. ¿Se acuerdan de los antiguos faraones que decían que ellos eran dioses? O de las tribus mesoamericanas que decían que sus patriarcas eran los dioses y los adoraban, creyendo y engañándose a sí mismo que eran dioses, o sea, seres humanos sin, no sé si qué clase de conocimiento, que creen que son dioses para eliminar a Dios de sus corazones, para no tener que voltear a ver a Dios, para no tener que cargar sus conciencias con una idea de dar cuentas a un ser supremo. Aleluya. Quieren borrarlo, quieren quitarlo de su trono, quieren eliminarlo. Si pudieran, lo bajarían de su trono y se sentarían ellos. Gloria a Dios. Ese es el hombre. El hombre Poderoso Jesús. se ha degradado a ser peor que un animal, porque el animal conoce a su dueño. El hombre no sabe quién es su dueño. Jesucristo. Gloria a Dios. Estoy hablando en un sentido general. El hombre no sabe quién es su dueño. Todavía se preguntan, ¿hay Dios? ¿Habrá Dios? Santo Jesús. Y el Salmo dice el Salmo, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Un hombre que está atado por la necedad, para ser más francos y para que ustedes me entiendan, que está atado o que es un idiota, dice que no hay Dios. Santo es Dios, aleluya. El hombre necio dice en su corazón, no hay Dios. Aleluya. Aquí el único Dios soy yo. Yo mando, yo hago lo que yo quiero cuando yo quiero, no obedezco órdenes de nadie. Yo soy el Señor de mí mismo, dicen ellos. Grande es Dios, aleluya. Nosotros que ya conocemos al Dios verdadero, vivo y eterno, nos reímos de esas chabacanerías, ¿verdad que sí? Aleluya. Nosotros sabemos que para que alguien piense así, tiene que venir de una mente diabólica. Porque hemos escuchado aquella historia antigua, ¿verdad? Que nos relata la caída de un ser sobrenatural, Poderoso Cristo. que cuando en su corazón deseó sentarse o ser el creador en lugar de la criatura que era, y que se ilusionó engañándose a sí mismo que podía sentarse en el trono de Dios, estoy hablando de Satanás, entonces ese día perdió incluso su estado angelical que tenía. Santo, aleluya. Grande es Dios, aleluya. Solamente una mente esclavizada por Satanás, ennegrecida por el pecado, puede tener estas ideas. No hay Dios. Dicen ellos. Aleluya. No hay Dios. Y se van a inventar miles de excusas, miles de doctrinas para no llegar a reconocer que hay Aleluya. Dios. Santo. Santo. Poderoso Dios, qué lindo es el Señor. Aleluya. Aleluya. Isaías dice, Poderoso Cristo. Isaías 1, 2, 3, Dios llama al profeta y apenas le ha llamado a su ministerio, ya el Señor le está usando con una palabra poderosa. Y dice el profeta, Dios hablando a través de este profeta,
Dios dice, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Él cría a los hijos, Él los sigue haciendo, Él los sigue. ¿Quién es el que da la vida sino solo Dios? Poderoso Jesús. Aleluya. Pero Dios dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi Aleluya. pueblo no tiene conocimiento. Santo Dios. Aleluya. Poderoso En Cristo. su estado caído el hombre ha venido a ser más vil que los animales. Hermanos, busquen ustedes en donde quieran buscar y nunca van a ver un animal que vaya contra su propia naturaleza. No van a ver a un animal que rompa los estándares de su raza y se vuelva a otra raza. ¿Me entienden? Aleluya. Amén. Grande es Dios, Nunca. aleluya. Nunca. Es el humano, solamente el hombre. Es aquel que deja sus principios de los que él fue creado y se vuelve a cosas vanas, a cosas miserables. Se vuelve porque quiere, hasta donde entendemos, en su entendimiento, en su mente reprobada, él decide volverse contra su propia naturaleza para destrucción de él mismo. Solamente el hombre. El buey dice que va a conocer siempre a su Señor. Gloria a Jesucristo. Mientras preparaba el mensaje me acordé que nosotros allá criábamos caballos. Yo personalmente, yo criaba caballos. Mis otros dos hermanos criaban cabras. Yo criaba caballos. Llegó el tiempo cuando mi padre quiso cambiar los caballos por unas vacas, reses o toros. ¿Bien? Y él cambió a una yegua jovencita, como de 1 año, con su madre. Y se quedó una vaca en lugar de ellas. Pasaron unos 2-3 meses. Y un día escuchamos que andaba corriendo alrededor de la casa como un caballo. Como un caballo. Y cuando nos levantamos era la yeguita, había regresado. Santo, aleluya. Poderoso Jesús. Conocía su casa. Sabía dónde creció, sabía dónde nació, sabía quién lo crió, quién lo cuidó y regresó a su casa. Poderoso Dios. Los humanos los cría Dios, los hace crecer Dios, crecen Aleluya. y se van de Dios. Santo es Dios, aleluya. Gloria a Dios. No vuelven a Dios, no vienen un día y reconocen, bueno, si estoy vivo, tengo entendimiento, no reaccionan y dicen, bueno, alguien tiene que haberme cuidado para que yo esté aquí hoy. Aleluya. No es una suerte de la naturaleza que yo pueda estar vivo hoy, habiendo tanto desorden, tanto desastre, tanto peligro. No se vuelven y piensan, tiene que haber alguien haberme cuidado para que yo hoy haya llegado a donde he llegado. Tiene que haber una mano superior que me ha dado la sabiduría para que yo piense y actúe como he actuado, ayudándome a escapar de los males o de los vicios o de los peligros. Gloria a Dios. No vuelven en Aleluya. sí. Poderoso Dios, Jesús. aleluya. No piensan, no razonan, no pueden tampoco. Aleluya. Antes, Isaías mismo sigue diciendo, en su mente vana, en su mente reprobada, el hombre que no puede y no quiere conocer a Dios, agarra un pedazo de palo y hace una escultura
de no sé qué santo y lo adora. Y lo reverencia. Y le dice, tú me salvas de esta cosa. Y agarra un pedazo de piedra por allí, mármol, y hace otro hombre hermoso, lo pinta bien bonito, y le dice, tú me guardas de estos peligros, y tú me guardas de estos otros, y a ti te voy a reverenciar por esto, y a ti te voy a reverenciar por esto otro. Aleluya. En su mente vana, agarra un pedazo de palo, un pedazo de piedra, agarra un pedazo de papel y dibuja también. Algunos pues mejor compran oro porque piensan que si lo ponen en oro va a cambiar un poquito y va a ser más poderoso. No sé qué cosa podría pasar con eso. Eso es Cristo, aleluya. Y le ponen nombre y lo adoran. Santo, aleluya, gloria a Dios. Una mente reprobada. Una mente que no razona. Ese es el hombre en su estado caído. Eso es el hombre. Se ha degradado, se ha rebajado. Y no puede entender que solo hay un Dios. Aleluya. No puede gloria a venir Dios. ni volver a Dios. Poderoso. Y si hubiese hoy un hombre que nos estuviese viendo, lo único que le podemos decir es que razone y que venga otra vez a Dios. Aleluya. Es Dios el que lo ha sostenido hasta este día. Es Dios el que lo ha ayudado hasta este momento. El que le ha dado la sabiduría, el conocimiento que tiene. Gloria a Aleluya. Dios. ¿Por qué no puede volverse a Dios? ¿Por qué no razona y dice, bueno, si eres tú, deja que me vuelva a ti, revélate a mí? ¿Cómo Santo, entonces aleluya. nosotros podemos decirle, su nombre es Jesús? Poderoso Jesús. Su nombre es Aleluya, Jesús. gloria a Dios. Santo es mi el Dios. Señor. Y Aleluya. no está hecho a la imagen de ningún hombre. Él es espíritu, dice. Y el que le sirva a él o el que le adore tiene que adorarle solamente en espíritu y en verdad. Aleluya, amén. Poderoso, Él aleluya, no Dios. acepta que le hagan imágenes, ni pinten Gracias, Dios, hombres, aleluya. ni digan que este es el Jesús que murió en la cruz o aquel, que hay uno blanco, hay uno negro, hay uno café, no sé cuántos colores han pintado en una mente reprobada, Santo. tratando de decir que ese es Jesús. Ese no es Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Nuestros antepasados hicieron lo mismo. Ha cambiado por eso, porque ahora dicen que ese es Jesús, no siendo Jesús, creen que han cambiado, no han cambiado nada. Aleluya. Los antiguos mexicanos adoraban al sol y a la luna. Y allí están todavía sus templos en la Ciudad de México. Y ahí está el testimonio de una adoración reprobada. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa cultura? Solamente en nuestras conversaciones, en la historia. Aleluya. Desaparecieron. Poderoso Gloria a Dios. Dios. El Dios eterno sigue donde está. Santo, Ellos no aleluya. pudieron ver al Dios vivo, no pudieron conocerlo. Desaparecieron. Desaparecieron. Poderoso Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Poderoso, aleluya. El Gloria a hombre Dios, aleluya. se ha rebajado peor que los animales. Otro ejemplo que tengo es el de las hormigas. Las hormigas. La hormiga es mejor que él. Y Proverbios, Salomón, usa la hormiga como ejemplo de trabajo. Y dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Gloria a Dios. Gracias, Dios, aleluya. La hormiga, dice aquí, no tiene señor, ni gobernador, ni capitán. Pero si en cambio es un animal ordenado,
ordenados. Aleluya. Usted las ve a ellas siempre, casi por lo regular, andar en hilera. Algunas no, pero todos trabajan para el mismo fin. Pero vemos muchas de ellas andar siempre en orden. No andan por donde sea, saben por dónde andan y a dónde van y qué es lo que están buscando. El hombre es el más desenfrenado. El hombre no sabe a dónde va ni qué es lo que quiere. Los hombres que no tienen una mente de Cristo están buscando un momento para ser felices. Un fin de semana para ir a emborracharse, para ir a hacer cualquier locura, para volver a trabajar en la semana. Y viene el fin de semana y otra vez la misma cosa. No tienen una idea del por qué están sobre la tierra. Aleluya. Piensan que estar vivos o el que sean humanos es solamente para destruir sus vidas de la manera en que viven. Y ellos dicen que gozan de la vida pervirtiéndose, corrompiéndose, en borracheras, en golpes, matando y que los maten. Esa es la vida del hombre. Desorden, desorden. Solo desordenar. Aleluya. Aleluya. Ellas trabajan las hormigas. Pocas veces usted encuentra un trabajo bien ordenado. Todos quieren hacer lo que quieren en el trabajo. Le dan orden y siendo de un carácter difícil, no les gusta someterse. No les gusta que los manden a los humanos, ni siquiera para trabajar. Yo me acuerdo haber trabajado con compañeros y había un señor que le decían, usted se va a dedicar a hacer esto, y él decía, ¿y yo por qué? ¿Ah? ¿Yo por qué? ¿Por qué a mí me dan a hacer esto? Porque usted es el elegido, porque usted debe de tomar esa posición. Él decía, no, yo no quiero hacer eso, no lo voy a hacer. Lo respetaban. Nosotros nunca vamos a ver, mis hermanos, nunca, Poderoso Jesús. en un mundo de una naturaleza caída, y hay que contemplar esto para verlo, pero nunca vamos a ver esto, que todos trabajen para un fin. Aleluya, gloria a Dios. Solo en el Evangelio puede volver a ver esto. Santo Jesús. En Cristo puede haber esto. Gloria a Dios, poderoso es Dios. Pero en un trabajo donde no está Cristo, donde no hay conocimiento de Dios, se trabaja por dinero. Se trabaja por dinero. El patrón trabaja o tiene trabajadores para hacer más dinero. Y va a luchar hasta lo último para no pagarles lo justo. Aleluya. Está trabajando por dinero. El trabajador va a tratar de no trabajar o de trabajar, dependiendo qué clase de trabajo tenga, porque hay trabajos donde se trabaja por hora, donde el trabajador hace lo más menos que puede para ganar su sueldo de sus 8 horas. Y hay otros trabajos donde les pagan por lo que hacen y se van a matar para ganar más. Gloria a Dios. Pero no importa para lo que trabajen, según para lo que trabajan, ellos trabajan por dinero. Gloria a Dios. Por dinero. Las hormigas son bien ordenadas. Pocas veces vamos a ver que en una familia haya un orden. Cada quien busca lo suyo propio. Apenas los jóvenes van llegando a los 18, 16, dependiendo qué edad, y ya cada quien está haciendo su propio camino. 20 años, 21, 22. Se empiezan a separar de sus padres, ¿verdad? Yo me separé de mis padres a los 15 años. Santo, aleluya. Para hacerme mi propio camino. Para hacerme mi propio camino. Por supuesto, el Señor me venía llamando.
Y gracias a Dios por eso. Pero los que no tienen este conocimiento empiezan a separarse y a hacerse su propio camino. Mis hermanos, difícilmente encontramos, incluso aún en la iglesia, donde un esposo y una esposa caminen en unidad para un mismo fin. Cuanto menos los que están sin Cristo. Santo, El Dios, Se aleluya. casan por un contrato para tener más, pero nada que ver con el amor. Vivimos en una generación donde se casan porque todo esto tiene que ver mucho, sin importar el amor ni la fidelidad. Solo dinero. Hay interés de por medio para llegar a algo. poderoso No Cristo. siempre hay amor. No siempre. Y las hormigas, como si nada, trabajan por un solo fin. Necesitan guardar comida para el invierno. Aleluya. Trabajan de día y de noche a veces, según cómo esté la luna. Usted las ha visto. Y de lo que el hombre tiene a veces parece que están trabajando todos en armonía, ¿verdad? Pero que no se descuide el jefe porque le quitan su trabajo. Santo Jesús. ¿Ah? Que no se descuide porque están esperando que se descuide para sacarlo de allí y quedarse en su posición. Y dicen que los animales o las hormigas son animales. ¿Quiénes serán los animales? ¿Ah? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que se han degradado por debajo de las patas de los animales? Solo buscan su propio interés. Poderoso Están Jesús. esclavizados, no pueden ni quieren conocer de Dios. ¿Qué es el hombre? Santo, aleluya. ¿Qué es el hombre entonces? Gloria a Dios. Ya en un estado como se encuentra, va sin rumbo y va a la perdición. En un intento por acallar la conciencia, muchas religiones han luchado por decir, pues si van a creer en algo, por lo menos que existe un purgatorio o que a la hora de la muerte el alma desaparece Gloria a Dios. y deja de existir. Pero algunos dicen que creen en la Biblia. Y si creen en la Biblia, entonces tienen que entender que Dios creó al hombre para ser eterno. Lo creó para la eternidad. Tiene principio, pero no tiene fin. No va a ser un alma que va a deambular por ahí en el espacio. No. Tiene un lugar específico donde habitar. Razona, piensa después de la muerte. El alma es lo que razona, es lo que piensa, es lo que siente, es lo que actúa. El cuerpo solamente es el caparazón para que veamos el alma. Aleluya. Santo Dios, aleluya. Una vez que el alma sale del cuerpo, este cuerpo está listo y preparado para que se lo coman los gusanos. Gloria a Para eso lo alimentamos bien. Para eso lo aseamos y lo vestimos. Para que a la hora de que el alma abandone este cuerpo, se vaya a su lugar. Pero el alma se va a ir a un lugar según en el estado en el que haya muerto, así se va a quedar por la eternidad. O murió creyendo que Jesús es el único que tiene poder para resucitar a los que salen de este cuerpo, o murió diciendo que no hay Dios y por negar la existencia de Dios tiene que rendir cuentas por esto. Poderoso. O murió creyendo que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida, o murió creyendo que hay alguna otra forma de salvación y va a tener que darse cuenta con pura tristeza y lamentación de que no existe otro camino ni hay otra verdad. Aleluya. Solo Cristo puede salvar, solo Cristo es la vida eterna, solo Cristo
puede dar vida después de la muerte. Aleluya. Todo aquel que cree en Gloria a Jesús Cristo. tiene garantizada la resurrección de su cuerpo. Gloria a Dios. Aleluya. Y ser transformado, por supuesto. Santo Aleluya. Jesús, Gloria a aleluya. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso de que desaparece el hombre, eso de que deja de existir, es un invento más del hombre por tratar de desaparecer a Dios de su camino. Es un invento del hombre en su estado de alejamiento continuo de Dios. Gloria al Señor. Grande es Dios. Aleluya. Pero el salmista dice, en el texto que estamos leyendo, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? Gloria a Cristo. En el Salmo 8, que leímos hace un rato, decía, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Gloria a Aleluya. Cristo. Santo. Porque en un estado que se está alejando continuamente de Dios, el salmista se pregunta, ¿qué somos para que todavía tú, siendo la máxima autoridad, la deidad suprema, el Dios único y Aleluya. soberano, todavía pienses en nosotros? Todavía nos tengas como estima, de alta estima, todavía nos miras con agrado, todavía nos miras con amor, sabiendo que estamos en contra de tu voluntad, sabiendo que te ofendemos, sabiendo que te fallamos, todavía nos miras. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Gloria a Cristo. Aleluya. Poderoso es Cristo. ¿Por qué haces eso? Por eso se pregunta, ¿qué es el hombre? Aleluya. Poderoso Dios. Aún en su estado caído, mis hermanos, todavía el hombre sigue siendo la creación máxima de Dios. Aleluya. Qué Y lindo todavía es el sigue Señor. amándolo. Poderoso Sigue Santo. amándolo. Porque entendemos que todavía sigue siendo la máxima creación de Dios. Porque fue Adán y Eva los que pecaron y fue a esta descendencia a quien Cristo vino a salvar. Aleluya. Porque los ángeles también pecaron y en ninguna parte encontramos ni podremos encontrar en la Biblia que diga que Cristo vino a salvar a los ángeles. Gloria a Dios. No encontramos tal cosa. Cristo no salvó a los ángeles que abandonaron su morada y que se fueron en contra de la voluntad de Dios. Pero sin en cambio Adán y Eva pecaron contra Dios y tomaron un camino diferente, y a esta descendencia, a sus hijos, vino Cristo para redimirlos. Aleluya. Qué bueno es el Gloria a Señor. Jesús. Aleluya. Maravilloso. Santo Jesús. Gloria a Dios. Así que podemos llegar a la conclusión que siendo el hombre miseria, vergüenza, todos los apelativos que le queramos poner al ser humano le van bien y hasta le faltan. Santo. Porque en su lucha y en su carrera contra la voluntad de Dios, Poderoso Cristo. está luchando para que no haya Dios. Y como ya dije, si pudiera sacar a Dios de su trono, lo haría. Si tuviera poder, pero sabemos que no tiene ninguno. Si pudiera hacerlo, lo haría. Porque pareciera que tiene el corazón de Satanás una vez que cayó. Solo de gobernar a su manera, de ser el Señor, de ser el que reciba la adoración, de ser el que reciba el reconocimiento, de que lo honren, de que lo estimen, de que le aplaudan, de que lo coronen, de que le den todo a Él. Ambicioso como Él solo, egoísta como Él solo. Así es el hombre. Solo Él y solo Él quiere ser el único que reciba todos los bienes que pueda alcanzar. Poderoso es Dios. Aleluya. Y si ve que alguien alcanza más que Él, en su corazón siente amargura y envidia. Y se enoja contra el que alcanza más cosas que Él. Y a veces hasta su rostro cambia y no puede sonreír contra Él, con Él. Contra el que le ha
sobrepasado un poquito en estatura material, digámoslo así. Aleluya. Este es el hombre. Gloria a Dios. Una Poderoso miseria. santo Jehová. Pero con todo y que es esto así, no podemos hablar tanto así porque Dios le sigue amando. Nosotros somos Sí, humanos. amén. Aleluya, gloria a Nosotros Dios. podemos hablar así, hablando de nosotros y de la humanidad, pero reconociendo que todavía el amor de Cristo está para con su creación. Aleluya. Y no vino a salvar porque los animales no sabemos que hayan pecado, porque no se van contra su naturaleza, naturalmente ellos permanecen y van a permanecer. Salomón escribió esto hace cuántos años, más de 2000 y algo de años, ¿verdad? 3000 años. Y las hormigas tienen todavía el mismo Señor, no el mismo Señor, el mismo sistema de trabajo. No han cambiado, no han cambiado, no han cambiado. Mientras que Salomón era rey, ¿hoy existen reyes? No existen reyes. Hoy existen gobiernos, gobernadores. ¿Cómo será si vivimos, no nosotros, pero si las generaciones llegasen a alcanzar unas cuantas generaciones más, 500, 1000 años más? ¿Cómo será el gobierno de entonces? Si Cristo no ha venido. Poderoso Jesús. Creemos que este estado de gobierno es el que va a perdurar. No, Señor. Todo cambia con el tiempo Aleluya. todo lo deshace, todo lo corroe. Ya pasaron los reyes, ahora estamos en una manera diferente de gobernar. ¿Cómo va a ser el gobierno del futuro? No sabemos. Aleluya. Y no queremos saber. en Poderoso realidad. Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo, aleluya. Con todo y que el hombre es así, mis hermanos. Dios todavía lo visita y se inclina. Y no estoy diciendo que Dios lo visita desde el cielo y deja oír su voz, sino que Dios ha tomado un cuerpo humano y ha venido a la tierra Gloria a Dios. para salvar a esa humanidad caída. Poderoso Jesús. ¿Mm? Maravilloso Cristo. Santo. El profeta Isaías, otra vez, dice en Isaías 7:14, dice: "He aquí, esta es una señal de que Dios va a visitar". Dios va a visitar, quiere decir que Dios va a venir a la tierra. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Poderoso Aleluya. Dios. Santo Se Jesús. cumple Isaías alrededor de 700, 800 años. Vivió antes de que se cumpliese esta profecía. La profecía se cumple en San Lucas. Gloria a Dios, aleluya. Dice: "Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre". Esta era la señal para los pastores. Y una vez que el ángel les dijo esto a los pastores, dice que el ángel o se unió, desapareció, y entonces apareció repentinamente con el ángel. Sí, con el ángel apareció una repentina señal. Una multitud de ángeles celestiales, huestes celestiales, dice, que alababan a Dios y decían: "Gloria a Dios en las alturas y buena voluntad para con los hombres". Aleluya. Gloria a Dios. Dios. Otra vez nos dice el Evangelio que la profecía decía que le pondrían como nombre Emmanuel. Y el significado literal quiere decir Dios con nosotros. Aleluya. O sea que cuando Cristo nació, estamos viendo a Dios
en la tierra. Que ha venido Aleluya. conociendo el estado del hombre, conociendo su condición, conociendo que en su estado natural lo único que puede hacer es crearse cosas imaginarias e incluso decir que no hay Dios. E incluso recibiendo un poco de luz todavía está distorsionado. Grande es Dios, aleluya. Entonces Él tiene que venir y presentarse delante de Él, llamarlo y decirle que lo siga, y con todo y que le dice que lo siga, ¿cuántos son los que le han seguido? Grande es Dios, aleluya. Todavía este Dios que ha venido a la tierra, porque es Dios que ha venido a la tierra, Aleluya, gloria a Dios. es el hazmerreír de las criaturas. Se burlan de que Dios haya venido al mundo. La criatura dicen que es Dios. No hay Dios, dicen. No hay Dios. ¿Cómo se atreven a decir? Son criaturas. Él los creó, Él los crió, Él los hizo crecer, y con todo, cuando escuchan de Cristo, todavía se ríen. Aleluya, gloria a Dios. Todavía no pueden entender que Dios nos ha visitado para que mirándole a Él tengan vida eterna. Poderoso Grande es Dios, Jesús. aleluya. O Aleluya. ya tienen la vida eterna, pero es conforme a lo que están viviendo. Pero la vida eterna que el Dios que ha venido al mundo, que se llama Jesús, la vida eterna que Él ofrece es una vida eterna sin pecado, sin cansancio, donde solamente hay gozo, hay paz, donde ya no existe la noche ni el día, sino que hay un día sin fin, un día sin fin. Algunos no pueden entender y pensarían pensándolo de momento que es aburrido pensar en algo así, pero es la cosa más grandiosa y maravillosa que pueda haberle pasado al hombre. Porque al fin y al cabo, mis hermanos, Dios ha venido para llevarlo a esa condición que tuvo antes de su caída. Porque sigue siendo la corona de la creación. Aleluya. Si bien Dios. se ha degradado y hoy lo vemos, aquellos que están sin la fe del Dios vivo, ser tan viles y miserables, no obstante, cuando miremos a Él, estamos viendo a alguien que Dios lo ha creado. Y no lo menospreciemos nosotros, porque nosotros podríamos estar en su misma condición. Gloria a Dios. Nosotros podríamos estar en ese mismo estado si no fuese que la gracia de Jesús nos alcanzó. Poderoso Dios, Jesús. aleluya. Hay que haberles descendiendo a su estado y teniéndoles misericordia y de alguna manera pedirle a Dios por ellos, Gloria a Dios. rogarle a Dios por ellos Santo y Jesús. decirle a Amén. Dios que tenga Sí, mi misericordia Dios. de ellos Aleluya. como la tuvo con nosotros. Santo Jesús. Y que de alguna manera Jesús, Dios, rompa esas cadenas y esa ceguera que ellos tienen ahora, para que puedan ver la luz de Jesús y ya no se sigan riendo de Dios, que los creó, que los ha criado y que los ha hecho para que le conozcan. ¿Por qué se ríen? Hombres Gloria a Dios. ciegos, hombres torpes. Es lo único que podemos decir. Poderoso Jesús. Dios nos creó para su gloria. Todo lo que hizo dijo que fue bueno. Y el hombre fue creado para vivir en comunión con Él. Y para eso ha venido Cristo. Para que una vez, en el tiempo que Él ha designado, Él venga a traernos en la tumba si estamos muertos, resucitarnos y quitarnos este estado pecaminoso y glorificarnos a la estatura de Él, hacernos semejantes a Él, siempre como criaturas
para darle la gloria y vivir para siempre con Él, mis hermanos, es la cosa más maravillosa. Aleluya, gloria a Dios. Es el Dios que llama, que no te dice vine a condenarte, no, digo que vino para que tengamos vida y para que tengamos vida en Él. Aleluya. Este es el Dios que nosotros conocemos. Nos creó con un propósito, ha venido con un propósito y hoy por su pura gracia y misericordia nos tiene con un propósito. Vamos a pensar también en aquellos que no podemos ver ahora un propósito en ellos, para que Dios en su misericordia les alcance. Y si alguno nos pudiese llegar a escuchar hasta aquí, porque se cansan muchos. Aleluya, poderoso es Dios. Yo creo con todo mi corazón que si Dios te creó y Dios te tiene con vida, es porque tiene un propósito contigo. Aleluya, qué lindo Eso Jesús. no se puede poner en duda. Yo no puedo dudar de eso. Antes lo creo con todo mi corazón. Estoy seguro de que Dios tiene un propósito Gloria a contigo. Jesús. Dios te bendiga. Santo, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso, santo, aleluya.